hacer un recuento de la Sociedad Protectora de Animales. En el mes de junio del año de 1917, Rafael Duque, alcalde de Medellín, la creó por decreto. O sea, durante muchos años fue una dependencia oficial. Hubo cambios de tener casi un alcalde por año. La entidad pasó de los 100. Y a pesar de que ahora los periodos son más largos de los alcaldes, casi que tuvo un alcalde cada año. Dependía pues de los intereses y las decisiones políticas de cada momento. A mediados de los años 80, por alguna circunstancia, llegué al lugar donde estaba ubicada la Sociedad Protectora de Animales, en la parte baja del Cerro El Volador. Y fui como iba la mayoría de la gente, a buscar que le resolvieran un problema. Lo primero que encontré fue una fachada poco atractiva, algo abandonada, enmalezada la malla, con objetos colgados, trapos y telas, tapetes, para que se secaran. Un carro Renault 6 verde estacionado a un lado, el que supe después que era una de las tantas personas que colaboraban en el lugar, y su colaboración se reducía a llevar cuanto animal se encontraba en la calle. Las otras imágenes que le quedan a uno de la memoria es destartalada la entrada, no se sabe uno por dónde está la puerta, en medio de cambuches, de plásticos, de bancas, de mobiliario, de recipientes con comida, de algún empleado limpiando, donde hay unas casetas de ternil que alguna persona, siendo muy generosa, le regalaba a la entidad, con medio techo quebrado, es decir, las cosas que no servían. Para la época se había colocado una placa en mármol donde se le daba el agradecimiento a Guillermo Mora Londoño, el alcalde de Medellín, que en el año de 1973 le tramitaron un comodato para hacerlo efectivo a partir del año de 1974. Bueno, una negociación que con el correr del tiempo se supo que correspondía al cambio que había hecho la entidad de una casa que tenía en el sector de la estación Villa para hacer las ampliaciones de las vías en un futuro, y entonces le construyeron esta casa con el sentido de que fuera albergue de animales, consultorio y fuera de eso hospital y cementerio. Grave error. El Cerro El Volador es uno de los cerros tutelares de Medellín, los cuales generalmente terminaban en su remate con un letrero luminoso de las empresas textiles que predominaban en Medellín de la época: Tejicóndor, Coltejer, Fabricato, Indulana. El caso concreto del de Berfil, que apagó sus luces intermitentes y entró en un periodo de cambios en que la gente no sabía qué hacer con él. Algún alcalde propuso hacer el Parque del Café, poner una molienda y un trapiche campesino. Algún candidato posteriormente por elección popular propuso trasladar el zoológico Santa Fe. En fin, después se encontraron los hallazgos arqueológicos y entonces, para la época de la llegada mía al albergue, había sido decretado Patrimonio Arqueológico de la ciudad de Medellín. Los socios que recibí en una lista manuscrita en papel de cuaderno, 4 páginas, unos 40, 50 socios, que daban unas cuotas de 500 pesos hasta 3.000, con la cual había que sostener la entidad. Pero si los perros estaban ya hacinados con los que tenían ahí, y los espacios no estaban adecuados en la parte alta, porque era en pendiente, y venía la escorrentía de las lluvias del Cerro del Volador, que inundaba la parte baja de la casa, no hacían útiles los espacios y el área tan grande que le habían destinado en el comodato, reduciéndolo a unos 180 metros, 200 metros para hacer el trabajo. La gente llegaba convencido de que esta era una entidad oficial, la llamaban La Perrera, y estaban convencidos de que éramos funcionarios, de que las personas que estaban ahí estaban cumpliendo con una labor oficial. Pero lo más triste es que las mismas dependencias oficiales, secretarías, subsecretarías, instituciones, tenían problemas con los animales e inmediatamente se los trasladaban al albergue. Caso dramático en el año de 1987, con la tragedia villatina, donde los animales que sobrevivieron en el desastre humano
fueron a parar al albergue, que ya no tenía capacidad para recibir más animales. Los perros inclusive se encontraban subidos en los techos, buscando dónde expandirse, dónde moverse, porque los espacios de perreras eran tan diminutos que da una tristeza realmente encerrar un animal simplemente para resolverle el problema a una persona. Los socios de la entidad, mal llamados socios porque no todos aportaban cuota, cualquiera que quisiera propugnar porque era defensor de los animales, tramitaba que se le diera un carnet y buscaba la manera de identificarse para poder recoger animales, como si la solución de la problemática animal fuera llevarlos al albergue que no tenía ni los recursos, ni el espacio, ni la capacidad para ello. Medellín no había podido superar la vida que se daba en Guayaquil, que era un puerto seco, donde llegaba el tren a principios del siglo y la mayoría de la flota de transporte intermunicipal, porque en Medellín no había terminales de transporte. Elotes no construidos, con unos mediotechos de lámina, empantanados en invierno, polvorientos en verano, llegaban los camionados de pasajeros, que generalmente venían a hacer trámites en la administración municipal y se hospedaban en los hoteluchos y los guardaderos de maletas del sector de Guayaquil. Todas estas personas empezaban a encontrar la manera de vender los animales del campo y ya se había puesto en funcionamiento informal lo que llamaron el Pedrero, una calle entre la plaza de mercado de Corogliano Amador y las calles del viejo Guayaquil, que como no cabían adentro, porque los espacios ya estaban saturados, empezaron a invadir la parte exterior de la plaza. Y allí se vendían animales, no solamente animales silvestres, animales de compañía, sino animales de abasto. Entonces la lucha de la Sociedad Protectora de Animales era controlar el maltrato de las gallinas, de los pavos, de los pollos, de los patos, de los piscos, de las aves de corral, que no podían ser expendidas dentro de los pocos espacios habilitados para ello, que los llamaban apartamentos. Entonces los vendedores, para no regresar a su pueblo con los animales, deambulaban por el sector del Pedrero y terminaban vendiéndolos boca abajo, pegados de las patas en palos, y atravesaban la ciudad de un lado a otro y se desplazaban por los barrios cercanos al centro de Medellín. Los caballos eran innumerables, tanto que la Sociedad Protectora tuvo que crear una cooperativa de cocheros para poder tener un control y una capacitación para dicho público, porque las normas reguladoras eran poco limitantes, eran muy permisivas y uno encontraba menores de edad manejando coches que se convertían en espectáculos públicos cuando no tenían trabajo o en horas de descanso y hacían carreras por toda la calle de San Juan hasta llegar al Puente de la América, creando accidentes no solamente en seres humanos, sino en propiedades y en automóviles que circulaban por el sector. Ese era uno de los trabajos grandes que tenía que hacer la protectora. Los caballos no solamente transportaban materiales de playa, arena, ladrillos, cemento, cascajo, piedra, sino que botaban escombros y los botaban en cualquier zona verde, cualquier lote desocupado o en las orillas del río Medellín. Y ya cuando los caballos eran inválidos, se los entregaban a la Sociedad Protectora de Animales para que los protegiera en los depósitos que tenía, que le llamaban en esa época potreros, o en el coso municipal, que era muy incipiente en el municipio de Medellín y que funcionaba en el sector de Tenche, en el barrio Belén, en la parte también baja del Cerro Nutibara. La plaza del mercado era entonces el polo del maltrato, de la desidia, del abandono, del mugre, del desamparo, del negocio ilícito, de la truculencia, de los bares, de los cafés, de los inquilinatos, de los almacenes donde vendían desde animales vivos hasta animales desprezados, de todos los animales que traían producto de las cosechas que se hacían en los crecidos del río Cauca y venían a parar a la plaza del mercado de Guayaquil. Suficiente trabajo había allí para la Sociedad Protectora de Animales. En sus principios cuidaba a las aves, porque la pandemia, iniciando el siglo pasado en Medellín, era el de los rifles de caucho, las caucheras y los rifles para matar aves. El comercio de las aves, porque no había ninguna entidad que controlara, no existía ni el INDERENA ni las corporaciones autónomas regionales, entonces era un campo propicio
para el vandalismo, para la captura de las aves, no solamente ornamentales y cantoras, sino inclusive como elementos de decoración en las casas que eran embalsamados. Todo esto lo tenía que controlar la sociedad protectora sin tener una autoridad policiva ni autoridad de mando y poder decisivo para suspender, detener, retener o decomisar animales. Todo lo que pasaba en las distintas dependencias municipales le llegaban a la sociedad protectora. Ese derrumbe de Villatina entonces saturó la población del albergue haciéndolo incapaz. Animal que entraba, animal que le quitaba el espacio a un animal con limitación. Los animales eran atropellados en la vía y nadie los levantaba. Y todas las llamadas en 2 líneas telefónicas eran insuficientes para atender las demandas de la comunidad, los insultos, los improperios, las demandas de que estuviéramos presentes, porque había la explotación de la arena y materiales de playa todavía en el río Medellín, porque ninguna autoridad ambiental había controlado ni siquiera el manejo de los cauces de las quebradas. Todo lo que caminaba, se arrastraba, volaba, reptaba o caminaba era problema de la Sociedad Protectora de Animales. Suficiente con los hogueros, con los cocheros, con los mataderos, no solamente los mataderos de Tenche, el matadero en Guayaquil, en la plaza de mercado de Orocué, en todas las partes donde se comercializaban animales, implicaban la presencia de la sociedad. Y llegó el caso de la hidrofobia, donde animal que vieran deambulando por la calle era levantado con una soga por los hogueros, por eso lo llamaban así, y llevado para que se encargara de ellos la Sociedad Protectora de Animales. Hay que tener en cuenta que en ese momento sus oficinas quedaban en el mismo Palacio Municipal de la Alcaldía, hoy sede del Museo de Antioquia. Ahí empezó prácticamente la Sociedad Protectora de Animales, no en ese edificio del museo, sino en el viejo anterior edificio donde funcionaba en la Carrera Bolívar la Alcaldía de Medellín. Son más de 100 años de historia de una indolencia de la sociedad con la protectora, reclamándole su presencia en cuanto lugar había. Por eso nada extraño que algunos de los hombres cercanos a la mayoría de mujeres que iban a la protectora hicieran campañas dentro de su campo creativo, siendo personal de planta de algún centro comercial o una oficina comercial que ya había en Medellín, haciendo campañas con adhesivos y pegatinas en contra de las corridas de toros o contra el abandono de los animales. Algo cercano a la protectora fue la estación del ferrocarril, porque por allí empezaron también a entrar los animales que no encontraban comprador, entonces se quedaban dentro de la ciudad para que terminaran siendo recibidos por la Sociedad Protectora de Animales. Al fin y al cabo, en el segundo piso de la estación Medellín, Berardo Congote, que era secretario del ferrocarril de Antioquia, que era la empresa más bollante y potente que había en Antioquia, fuera voluntario de la Sociedad Protectora y posteriormente tuvo autoridad de policía y de tránsito y conoció todo el maltrato de los semovientes que llegaban en los vagones de las distintas estaciones hasta llegar a ser descargados en la estación central de Medellín. Historia bastante larga que recuerda la existencia de una entidad nacida en 1917.